en el DAX y en el resto de índices, ahora lo comentaremos. En el caso del DAX, los 8.770, pues ya podríamos implementar parte de la posición para operar a favor de tendencia de todavía este movimiento que se está formando bajista, ¿no? Entonces esta sería la referencia para que el mercado, en el caso de que lo perfore, continúe las ventas. Y mientras mantenga la estructura bajista, ¿cuál sería el nivel para volver a ponernos cortos si el mercado continúa el rebote? Que es otra de las preguntas, ¿no? En el escenario actual que mantenemos. Pues yo lo que haría, un poco al mantener mi análisis, es tiraría un FIBO desde los máximos de las últimas 10-15 días, que es más o menos sobre la última vez que el precio fue a tocar la media de 20 sesiones, aquí lo veis. Ya sabéis que es muy común, ¿no? Las estrategias, cuando el precio va a revertir a su propia media, ya veis que la última reversión después del último rebote que vimos en enero, esta zona de rebote, en la media de 20 otra vez, evidentemente se produjeron las ventas, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de volver a posicionar cortos, vamos un poco a canalizar el precio. Habría que plantearse pues estos niveles, ¿no? Voy a un poco ampliar en gráfico horario a ver si lo vemos mejor. Bueno, aquí lo vemos en gráfico horario, este movimiento bajista que acabo de acotar mediante el impulso. Vemos que estamos rebotando, pues eso, las últimas 10-15 horas. Repito, no es un simple rebote por el momento, no hay que estar viendo suelos de mercado ni nada por el estilo porque no está ocurriendo, pero bueno, en el corto plazo sí que lo podríamos aprovechar. ¿Hasta dónde podríamos aprovecharnos? Pues hombre, yo creo que uno de los momentos o de las situaciones clave va a ser esta zona, ¿no? Va a ser la zona entre el 38,2% de la caída previa, que coincidiría, bueno, pues con la zona, la línea horizontal que tengo aquí marcada, que coincidiría con los mínimos anuales perdidos, ¿no? Es decir, en torno a la zona de los 9.200 puntos, 9.250 puntos. Yo creo que en ese rango, ahora mismo estamos aproximadamente, pues eso, a unos 150, 200 puntos. Yo creo que en el caso de la continuación del rebote, sería el objetivo en el que, por un lado, si vengo comprado, me cerraría, y por otro lado, me volvería a plantear buscar posiciones bajistas y volver a meter presión a los índices europeos, ¿no? Es decir, podría ser un nivel en el que los índices europeos vuelvan, haya cierre de largos y se vuelva a generar presión, ¿no? En este nivel yo creo que sería el primero, por lo que comentábamos, ¿no? Por el nivel clave, por los mínimos anteriores que habíamos perforado, y bueno, yo creo que evidentemente sería una de las zonas más lógicas si, repito, continuamos con el rebote, ¿no? Entonces, hasta aquí podríamos dejar todavía abierto pues ese abanico. En esta zona yo estaría ya en liquidez cerrado y me podría llegar a plantear, acompañado, bueno, pues con algún indicador en este sentido, pues un MACD, un estocástico, para ver un poco el momento, si otra vez el mercado puede presionarse a la baja, ¿no? Que por el momento es lo normal. Lo único que vamos viendo desde que prácticamente hemos comenzado el año, pues aquí lo tenemos, ¿no? En diario lo vamos a ver mejor, pero desde que hemos comenzado el año, aquí vemos 30 de diciembre, los días que más hemos aguantado el rebote han sido, bueno, aquí en enero tuvimos 2, aquí a finales de, otra vez a mediados de enero, hemos tenido aproximadamente 1, 2, 3, aquí ya otra vez nos quedamos en la media de 20, otra vez nos volvemos para abajo y por el momento solo llevamos un día en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es actualmente, a la hora de analizar desde el punto de vista técnico
lo que podría ocurrir, porque al final los cambios no están siendo muchos, ¿no? Si, por ejemplo, analizamos uno de los factores que más hay que tener en cuenta ahora mismo en Europa, que es el sector bancario, si lo buscamos e insertamos el gráfico del ETF, que con nosotros también lo podéis cotizar, del ETF que engloba a todos los bancos, a los principales bancos europeos, el símbolo es BNK, que aquí lo tengo, este es el sectorial bancario europeo. Bueno, el gráfico evidentemente no hay poquito podemos comentar, estamos prácticamente en niveles que no veíamos pues desde el año, bueno, pues 2012, perdimos los mínimos de 2013 durante esta semana, y bueno, pues sí que es cierto lo que estábamos comentando, que todo lo que sea que el sector bancario pueda marcar también algún tipo de suelo, y es verdad que si analizamos en gráfico semanal, pues ya los indicadores técnicos nos indican una sobreventa bastante elevada. Aquí lo veis, es decir, ya estamos ya en niveles, todavía no podríamos visualizar un giro, pero en niveles de una gran sobreventa. Vamos a poner ahora el RSI, en qué niveles lo encontramos. La última vez que el RSI lo encontramos en estos niveles, en gráfico semanal, estábamos prácticamente en 2011. O sea, fijaros el nivel de sobreventa que llevamos del sector financiero, del sector bancario europeo, o sea, de la industria bancaria, una auténtica barbaridad, y dentro de un posicionamiento de Q en Europa, pero cayendo con bastante más fuerza. Pero esto va a ser la clave porque el foco está aquí puesta la clave, es decir, la sangría ahora mismo, sobre todo en los índices europeos y a nivel global, aunque hay muchos factores de riesgo, pero otra vez de lo que ha vuelto el nerviosismo es lo que más puede preocupar a los inversores, que es el sistema, la industria bancaria, porque al final es el sistema circulatorio y es lo que va un poco a marcar la pauta del resto, ¿no? Y realmente las caídas han sido muy bruscas desde principios de año. Realmente ha habido un claro sell-off en el último mes y medio. Y un sur aquí va a estar vinculado a que evidentemente las bolsas puedan volver a recuperar, ¿no? Mientras no veamos suelos y que los bancos un poco se estabilizan, las bolsas, que sabéis que tienen una mayor ponderación de este tipo de compañías que de otras compañías, pues, y países como España, ¿no? Que ya sabéis que el IBEX es prácticamente bancario, pues evidentemente va a estar muy condicionado, ¿no? Por lo que ocurra. Vale, perfecto. Entonces, bueno, ese es un poco yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Porque yo creo que el foco para intentar buscar dónde pueda rebotar, pues tendremos que fijarnos mucho del sectorial bancario ahora mismo y lo que está haciendo, ¿no? Ya es verdad que vemos síntomas ya de gran sobreventa, ya decíamos, ¿no? RSI en niveles del año 2011, ¿no? Hace 5 años, pero bueno, por el momento solo estamos rebotando, pero sí que es importante que eso va a ser la clave, ¿no? Porque ahora mismo yo creo que lo que el mercado está más pendiente es lo que ocurre con los bancos, ¿no? Con los temas delicados de la pérdida de capitalización tan fuerte, el riesgo de divisa que tienen países extranjeros, los temas de solvencia y recapitalización, ¿no? Que es otra de las cosas que el Banco Central Europeo está llevando a cabo, y es ahora mismo yo creo que el principal foco en Europa, arrastrado con los bancos italianos. Los bancos italianos han caído la friolera de un 60%, es decir, un banco que valía 100, ahora mismo vale 40, en este caso italiano, grandes bancos italianos. Eso evidentemente pues crea bastante nerviosismo al propio mercado, ¿no? Entonces, bueno, no, sin tampoco enrollarme mucho más de lo que las noticias, porque ya sabéis que yo no abogo, ¿no? Para estar todo el día pendiente de las noticias o vincular nuestra forma de invertir por lo que ocurre en las noticias, evidentemente que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
pero si nos volvemos en traders esclavos de noticias macroeconómicas, vamos a ser esclavos de este tipo de noticias y vamos a dejar atrás nuestro sistema, nuestro plan de trading, y eso creo que al final lo que hace es desviarnos más del objetivo y volvernos locos, ¿no? Porque si queremos ver noticias positivas, os puedo asegurar que las podemos ver, y si queremos ver noticias negativas, evidentemente también las podemos ver. Entonces hay que abstraerse lo máximo posible, saber un poco de forma general lo que está ocurriendo y tener una idea, pero no obsesionarse por eso, porque creo que es contraproducente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí podría ser un poco una de las zonas que he comentado en el DAX, donde en caso de continuación del rebote yo creo que ya se estarían agotando un poco las balas, ¿no? En la última hora el mercado está un poco vendiendo, aquí otra vez, pero ligeramente, aproximadamente de nada, unos 50, 60 puntos, es decir, un poco consolidando. Entonces, bueno, se mantendría vigente por el momento esta estructura de rebote. Me habéis preguntado, tampoco me quiero enrollar mucho con las preguntas al principio, porque entonces ya sabéis que se me echa encima el tiempo. Me dice Marc que parece que se desploma todo. Sí, hoy estamos rebotando, es un simple rebote. Lo que yo ahora mismo centraría es este rebote, hasta dónde puede llegar, que es un poco lo que hemos comentado, hasta esos 9.200, 9.250, yo creo que es un objetivo en el que yo personalmente, si he apostado por largos o me he subido al carro del rebote, estaría cerrado, y ahí ya posiblemente vuelvan otra vez a atizarle hacia abajo y continuar las caídas de largo plazo, ¿no? La tendencia, ya os digo, que sabéis que es claramente bajista, ¿no? Sí, me pregunta también Nicolás que hay una divergencia con el RSI, no lo he visto, ¿no? En 4 horas, esto ya sabéis que el detalle de todos los escalas temporales para intentar buscar puntos de entrada, pues evidentemente es imposible analizarlos todos, ya lo sabéis. Y sí, hay aquí había cierto suelo, por decir de alguna forma. Tampoco es una divergencia clara, realmente, clara, pero sí, lo que comentábamos, ¿no? Que esto evidentemente podría seguir apoyando el rebote, ¿no? El movimiento de rebote, efectivamente. Vale, bueno, pues esto un poco en cuanto al DAX, ¿no? Tampoco creo que haya que darle muchas más vueltas técnicamente cuál es la situación y más o menos tener claro un escenario donde pueda haber esos objetivos a los que podríamos llegar, ¿no? En este sentido, sabéis que estos son puras previsiones y zonas técnicas donde evidentemente pues el precio podría parar ese rebote en el corto plazo, que como he comentado, ahora mismo el momento más claro sería esta zona, ¿vale? Otra zona, ¿para qué? Para cerrarme los largos del rebote y para intentar otra vez aquí posicionarme corto, ¿no? En este sentido. Entonces vamos a ver, ¿no? Esta es la idea base para la mayoría de los índices, ¿no? Esto es un poco el caso del DAX, pero si vamos al Eurostock, vamos a ver que un poco la idea es parecida. Aquí lo tenemos. Igual, ¿no? Fuertes caídas el lunes, ruptura del nivel clave de los 2.840. Hoy sí que es cierto que estamos prácticamente, bueno, pues cerrando, ahora mismo estaríamos cerrando y hemos superado los máximos del día de ayer y estamos por encima del cierre y la apertura de ayer martes, es decir, tampoco hay que obsesionarse mucho con que evidentemente pues el mercado pueda continuar mucho más rebotando. El movimiento bajista
después de la ruptura de los mínimos anuales sigue vigente, ¿cuál era? Este era el movimiento. ¿Vale? Este era el movimiento, lo marcábamos aquí con FIBO. De nuevo otra vez, desde la última zona de rebote, los últimos días, aquí marcaríamos dónde podríamos tener el objetivo del Eurostoxx, ¿no? Que estaríamos hablando de un 100% del movimiento en torno a los 2.600 puntos. Es decir, estamos aproximadamente cotizando unos 200 puntos más arriba. Es decir, este escenario, después de la pérdida de los mínimos anuales, repito, no hay que perderlo. Pero bueno, vámonos un poco más al corto plazo para hacer la foto más de cerca, como comentábamos. Y la idea comentada al final es parecida, ¿no? Estructura de rebote, en el corto plazo la media de las últimas 20 horas pues lo hemos roto, que no lo rompíamos con claridad pues prácticamente desde hace bastante tiempo. Aquí el Eurostoxx lo vemos que desde hace bastante tiempo pues no rompíamos la media de las últimas 20 sesiones, diría yo que prácticamente desde estos niveles, desde finales de enero. Entonces, bueno, la pregunta que nos tendríamos que hacer, lo que un poco estábamos comentando, ¿no? Tras romper esta resistencia de la media de 20, ¿hasta dónde podría llegar este rebote, ¿no? Yo mi zona la tendría también bastante acotada a que el rebote como máximo, técnicamente, bueno, prácticamente la habríamos cumplido, ha hecho el 38, en el 50 se ha dado la vuelta, pero bueno, a lo mejor le podría quedar un poquito más, que rentabilidad riesgo, tampoco la verdad que puede ser una operación muy interesante, ¿por qué? Porque el rebote lo ha dejado más cerca de los mínimos anuales perdidos, pero sería esta zona, ¿no? Sería esta zonilla, que sería el 61,8 de la caída previa, ¿no? Sería en torno a los 2,845. 2,845, es decir, bueno, pues eso, unos 50 puntitos más arriba, aquí le podríamos quedar, ¿no? ¿Para qué? Para sincronizarnos de nuevo con la operativa bajista, en el que el precio pueda dirigirse a su directriz, marcar un nivel coherente con las estructuras de FIBO, y que aquí el mercado, bueno, pues si mantiene la estructura, volver a posicionar cortos, ¿no? Entonces, bueno, le podría quedar un poquito menos que al DAX, ya lo veis, que el DAX está un poco más lejos, pero le podría quedar un poquito, ¿no? Las últimas 2 horas parece ser que estamos perdiendo los mínimos más de corto plazo, los mínimos de las últimas 8 horas, pero bueno. Por el momento, repito, el movimiento de rebote sigue vigente, ¿no? Con la diferencia, este matiz, de que aquí estaríamos más cerca de ese objetivo, ¿no? De ese objetivo, de esa proporción, de ese movimiento. Bueno, esto en cuanto al Eurostoxx, el análisis un poco técnico y repaso de los niveles en este sentido. Vamos con el IBEX 35, nuestro querido índice. Bueno, en diario lo que comentamos el otro día, ¿no? No hay que olvidar el de nuevo movimiento bajista que nos ofrecía tras perder los 8.000 puntos. La estructura y el movimiento bajista que se proyecta es brutal. Yo creo que esto sería exagerado, pero lo que sí que no descarto es que estos mínimos de 2012 los podamos ver y no dentro de mucho. Es decir, después de la pérdida de los mínimos anuales de nuevo, que el mercado, bueno, pues se pueda ir el IBEX 35 a zonas de los 7.500 aproximadamente, ¿vale? O sea, esta zona no la descarto, que todavía después de la pérdida de mínimos de esta semana podamos ver aquí. Mientras tanto, hacemos un poco el zoom de corto plazo. Aquí vemos en diario, ¿no? que el IBEX se está quedando sin fuerza. Estamos ya por debajo de, bueno, pues de los máximos y de la apertura de ayer, es decir, ya
titubeando un poco, aguantando los 8.000 puntos, pero ya hemos perdido los 8.100. Y bueno, la cuestión es que el pullback prácticamente lo ha hecho, es decir, aquí el IBEX sí que se ha comportado técnicamente con bastante claridad, es decir, rompimos el lunes, confirmamos el martes y hoy hacemos pullback dejando una sombra superior bastante significativa, que esto demuestra que ha habido ventas importantes en estos niveles, para de nuevo ir para abajo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que la estructura de rebote ya ha perdido un poquito más de... Aquí lo veis, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos cayendo, ya ha perdido un poco la fuerza, ¿no? Vale. Me pregunta ahora Nicolás un poco al hilo. Hay muchas preguntas, ¿eh? O sea, no puedo, si no, ahora las contesto al final si me falta alguna. Que si el IBEX alcanza la zona de los 7.500, se produjera tal vez un pánico, la Comisión Nacional de Mercado de Valores u otro organismo podría intervenirlo. Por ejemplo, prohibir los cortos. Podría ocurrir, claro que sí, por supuesto, sobre todo en el sector bancario, ¿no? ¿Por qué no, no? O sea, es un escenario que está ahí. Yo creo que ahora mismo no está tan cerca, pero por poder ocurrir, evidentemente, yo no lo descartaría, ¿no? Y sobre todo cuando se está creando tanta presión otra vez sobre la industria bancaria, ¿no? Entonces, bueno, claro que podría ocurrir, ¿no? Y limitarlo. Pero bueno, no hay rumores sobre eso, también que lo tengáis en cuenta. Entonces, bueno, este es el rebote que parece que hemos hecho ya un máximo desde los 8.200 en el pullback hasta los mínimos perdidos. Otra vez, zona técnica prácticamente de manual, en la que aquí, bueno, pues ya ha habido ventas, ¿no? Entonces mi opinión del IBEX es que el movimiento de rebote está hecho. Sí que es cierto, como siempre os digo, que el índice es un follower, poco poniendo siempre un ejemplo con el tema ahora mismo tan de moda del Twitter, es un índice follower, es decir, es un índice seguidor, ¿no? En este sentido. No marca la pauta como puede ser, pues, lo que ocurra, pues, en los índices americanos o los principales índices europeos, ¿no? Es uno de los principales, pero siempre va detrás de lo que dicen, pues, los principales. Pero yo personalmente ya poco más rebote, ¿no? Después, además de la caída de los 8.200, yo creo que otra vez aquí, en 8.200, otra vez el mercado ha vendido, y ha vendido con fuerza las últimas 3-4 horas, y a no ser que haya sorpresas y que la media otra vez, aquí de 20, bueno, pues pueda aguantar bien, no le veo yo con mucha más fuerza para continuar, ¿no? Como mucho, en el caso de que continúen las compras, como mucho, hasta los 8.300. Más de los 8.300 sí que no le doy. Sí que no le doy, ¿no? En este sentido, ¿no? En este caso. Y además, aparte hemos roto la media las últimas 20 horas, pero ya veis que el IBEX últimamente con la media de 20 horas le da exactamente igual, ¿no? Hay muchas falsas rupturas, la rompe al precio, es una señal alcista, se vuelve a caer, entonces, bueno, tampoco me fiaría mucho de este indicador de la media de 20 en el caso del IBEX, ¿no? Entonces me gusta menos, ¿no? Ahora mismo para continuar el rebote, yo sí que con el IBEX realmente, si he cogido el rebote hasta los 8.200, no haría muchas más florituras, ¿no? Bueno, y poco más, ¿no? En Europa, al final veis un poco que la idea es parecida, ¿no? Si cogemos el DAX, el CAC francés, ya por repasar a los principales, veis que el pullback también se ha realizado, como en el caso del IBEX, veis matices, ¿no? Diferentes entre lo que ha hecho el DAX, lo que está haciendo el Eurostock, el DAX un poquito más rezagado y lo que está haciendo, bueno, por ejemplo, el CAC o el IBEX. Y lo vemos, ¿no? Caídas fuertes, ruptura de los 4.050, que eran los mínimos anuales. Sí que es cierto que el CAC tiene aquí muchas zonas de apoyo, aunque también el movimiento bajista
todavía, al igual que el resto de índices europeos, repetimos, le podría quedar otra oleada bajista hasta estos niveles, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta, es un poco repetir lo mismo, pero bueno, es importante, ¿no? Si marcamos la estructura. Mientras tanto, en el rebote, bueno, pues cómo quedaría el escenario y los niveles tanto de más corto plazo. Yo, al igual que en el IBEX, tampoco le doy ya un escenario de muchísimo más rebote. Del último fuerte movimiento bajista, veis que a la zona de los mínimos perdidos, en torno a los 4.050-60, está volviendo a haber ventas, es decir, otra vez en los 4.60 se está vendiendo CAC y tiene lógica, porque evidentemente aquí va a haber muchos cierres de largos de posiciones después de la pérdida de los mínimos el lunes pasado. Entonces, bueno, yo muchísimo más recorrido técnicamente de esta zona, al igual que el IBEX no le daba, ¿no? Como a lo sumo los 400, 450, que aquí tendríamos un poquito marcados, en el caso de que venga con más ganas, pero por el momento ese escenario no le daría mucho más recorrido, ¿no? Veis que el rebote, el que más recorrido tendría sería el DAX, ¿no? Aquí lo veis de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque no habría todavía hecho el pullback sobre los mínimos del lunes perdidos, ¿no? Y bueno, por último el índice italiano, que es un poema, evidentemente el índice italiano pues es, como hemos comentado, ¿no? Respecto a los índices europeos ahora mismo de lo peor, y aquí lo vemos, ¿no? Vemos como estamos lejísimos, ¿no? de los mínimos que hemos perdido a comienzo de la semana. Durante el día de hoy no hemos recuperado la apertura de ayer y bueno, pues estamos ahí entre los 16.500 puntos. Y bueno, sí que es cierto que la zona de rebote tampoco le doy yo muchísimas más alegrías, ¿no? Es decir, bueno, mucho no le doy, ¿no? Yo creo que a lo mejor, bueno, pues volver a retestear los mínimos perdidos del lunes, que no le quedaría mucho. Estaríamos hablando, pues esto, de la zona de los 17.000 puntos. Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser que pueda llegar aquí, pero bueno, yo en el nivel italiano, si estoy buscando o quiero buscar debilidad, evidentemente en una probabilidad mucho más amplia lo estaría vendiendo, ¿no? Lo estaría vendiendo más que ahora mismo buscar el rebote, ¿no? El rebote es comprar mucho riesgo, porque es un índice que está muy, muy dañado por los bancos. Bueno, si queremos mucho riesgo en cartera, pues comprar índice italiano está bien, ¿no? Si queremos eliminar riesgo de cartera, pues el índice italiano habría que tenerlo bastante alejado, ¿no? Bueno, pues esto es un poco Europa, ¿no? Entre la situación en la que estamos en los principales índices. Vamos ahora con los futuros americanos, que vemos, como comentábamos el lunes, pues no hemos acabado, ¿no? De romper los mínimos del año que teníamos en enero, en torno a la zona de los 1.800, eso es buena señal. Y bueno, pues nos hemos metido en esta zona un poco soporífera desde las últimas ventas, entre los 8.840, 1.900 puntos. Aquí lo veis que no nos dice muchísima más información. De hecho, si acompañamos, ¿no? con algún indicador técnico, sí que es cierto, aquí antes un poco lo venías comentando, que después del último cruce, bueno, pues puede que continúe, ¿no? Que los indicadores nos estén diciendo que puede haber una continuación o que estemos ya en una zona de nuevo cercana a otro rebote un poquito más fuerte. Ahí vemos el RSI, bueno, vemos que ha rebotado, ¿no? Y que vemos alguna divergencia en gráfico horario en los últimos días.
Espérate si me deja cogerlo. No me deja cogerlo, no sé por qué. Pero bueno, el principal índice mundial que es el Standard & Poor's, pues eso, ¿no? Aguantando, rebotando, con muchísima volatilidad. Hemos vuelto otra vez en el índice VIX de volatilidad a llegar a superar niveles de 20, ya muy cercanos, ¿no?, a los que habíamos vivido en enero, todavía sin llegar a tocar, pero muy cercanos. Es decir, no está sufriendo tanto. Es una de las lecturas que hay que sacar. No está sufriendo tanto el mercado americano como el europeo. Y bueno, pues en estos niveles, la verdad que aunque técnicamente está bastante desordenado el SP, es decir, no se puede sacar una lectura muy clara, aparte que estamos en zona de mínimos. En el caso de que, bueno, pues de aquí coja un poquito más de rebote, ¿no?, que es lo que parece que puede estar haciendo en los últimos días, aquí lo vemos. Tampoco la verdad es que no hay gran claridad, ¿no? Estamos un poco lateralizados, ¿no? Después de la pérdida de los 8.900, la verdad que yo en el SP no le veo una estructura muy clara, ¿no?, ahora mismo, que no sea, bueno, pues coger zonas de mínimos, intentar ahí poner zonas de stop por debajo y buscar el rebote, ¿no? Pero bueno, yo la continuación del rebote, pues tampoco lo veo mucho más, la verdad. Por el momento no lo veo mucho más. Tienen muchas zonas anteriores en el que les va a costar superarlo. Y por debajo, mientras no perdamos los mínimos de febrero, pues tampoco, ¿no?, implementaría de nuevo corto. Estamos aquí en esta especie de formación, esta cuña, ¿no?, lateral alcista, pero vamos, que tampoco técnicamente nos ofrece grandes oportunidades, ¿no?, ahora mismo el mercado norteamericano. Sí, sí, claro, si rompiera los 1.800 puntos, eso ya, las alarmas ya no es que tengan que saltar, ¿no?, sino que tienen que saltar las alarmas, por todos los lados, ¿no? Y habría que todavía, pues, ponderar más nuestro porcentaje de nuestras operaciones en cartera de cortos en renta variable, ¿no? La renta variable habría que venderla mucho más, ¿no? Pero bueno, mientras tanto estamos ahora mismo, pues eso, ¿no?, el SP a 60 puntos de los mínimos de finales de enero, ¿no? Es que en enero hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, la caída en Estados Unidos ha sido más fuerte en enero, es decir, esos mínimos de enero no los hemos tocado en febrero, y en Europa ha sido lo contrario, es decir, ha habido una pequeña descorrelación, ¿no? De hecho, vamos a comparar aquí un poco, por ejemplo, el SP con el Eurostock, si lo comparamos. Mira, aquí ponemos una comparativa para poder buscar, pues, esa correlación, y vemos, ¿no?, como el SP lo ha hecho mejor durante, bueno, los últimos meses del año 2015, luego a partir de finales del año 2015, con la fuerte caída, pues sí que prácticamente las caídas se pronunciaron incluso más que en Europa. Y bueno, pues se ha situado en mejor momento. Ahora en febrero no ha llegado a tocar esos mínimos, cosa que Europa, ¿no? Cosa que aquí veis, no de forma muy clara, pero en amarillo el Eurostock, como los mínimos sí que los perdimos, ¿no?, lo que hemos visto en el resto de índices europeos, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente la cuestión es que no está tampoco con gran claridad el movimiento americano. Aquí lo veis, ¿no? Veis otra vez eso, ¿no?, que está aquí en la media de 20, que rompimos hace unos días, pero que fue una falsa ruptura, que nos amargó un poco el rebote a la zona de los 16.250. Ahora estamos otra vez en estos niveles, pues en este movimiento, ¿no?, en el que parece que desde la zona de mínimos de enero, bueno, pues parece que esto lo estamos aguantando aquí un poco estoicamente. Es decir, podemos aquí marcar una directriz que técnicamente tendría un sentido, como un poco aguante del precio. Aquí lo veis, ¿no? Más o menos, tampoco sería
exactamente con una precisión matemática, pero bueno, pues este movimiento lo está aguantando y bueno, pues mientras no perdamos estos últimos mínimos, yo no implementaría de nuevo cortos. No implementaría de nuevo cortos. Y en zonas por arriba, para poner más cortos, pues hombre, sí, ahora es verdad que estamos haciendo, parece un máximo relevante, un máximo decreciente, pero lo que vemos es que se está achatando, ¿no? Es decir, que un poco el precio no acaba de coger dirección, ¿no? Al final la idea es parecida al SP. Yo ahora mismo técnicamente Estados Unidos lo veo sin rumbo fijo, ¿no? Ahora acabamos de ver declaraciones de Janet Yellen, que la verdad, como está haciendo el seminario, no me estoy enterando mucho, pero vamos, el mercado tampoco es que está cayendo un poco, pero tampoco lo está afectando mucho. Y creo que el dólar está subiendo un poco, estaba cayendo se estaban comprando dólares. Vamos a ver el Aussie dólar, que es un buen termómetro siempre del apetito o la aversión por el riesgo. Aquí lo veis, ¿no? El Aussie, bueno, se está comprando en los últimos minutos. Hemos tenido más compras que ventas. En este caso desde las 2:30, es decir, más compras. El discurso habrá sido un poquito más hawkish y luego a partir de aquí un poco ahora mismo está rebotando. Es decir, otra vez está volviendo el mercado a comprar un poquito más de riesgo, comprar dólares australianos y vender. Tampoco ha afectado. El caso es que no ha afectado mucho, ¿eh? O sea, no hay tampoco una gran situación técnica. Entonces, bueno, y el Nasdaq igual, ¿no? El Nasdaq no cambia mucho. Sí que es verdad que el Nasdaq rompió los mínimos del año pasado que veíamos en verano, y aquí sí que está marcando el pullback, ¿no? Es decir, puede ser otra vez un posible movimiento de vuelta en el principal índice tecnológico a nivel mundial, ¿no? Aquí ya lo veis, ¿no? Es decir, los 4.000 puntos es una zona muy clave. Aquí ya estamos viendo ciertas ventas y vamos a ver también si algún indicador, bueno, los indicadores no, en este caso no ayudan mucho a que esta sea una zona de venta relevante. Pero bueno, está en zona clave, que es lo que sobre todo quiero que tengáis en cuenta en el Nasdaq. Técnicamente me gusta más la pinta que tiene. Después de la ruptura, esta semana estamos otra vez atacando los 4.000 puntos y esta va a ser la zona clave, ¿vale? Es decir, si consolidamos por encima de los 4.000, seguramente mínimo va a tener un movimiento de extensión ante la zona de los 4.50, yo creo, como mínimo, por la fuerza y por la relevancia de estos niveles. Y si aquí vemos que un pequeño techo en escalas horarias, las últimas 10, 15 horas, que aquí no acaba o que está un poco de debilidad, es una buena zona para vender Nasdaq de nuevo, porque es otra vez el retesteo de zona de mínimos perdidos y puede ser, yo creo, que una buena zona para volver a vender Nasdaq, ¿no? Entonces, bueno, aquí es el que técnicamente tiene una pinta mejor, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Todo va a depender de lo que diga Yellen. Sí, ya os digo, es decir, no os convertáis en esclavos de lo que diga. Es decir, al final, a no ser que sea un discurso que cambie radicalmente los postulados que ya conocemos, el mercado reaccionará en el corto plazo como siempre, siempre va a reaccionar en el corto plazo, pero de forma estructural no va a reaccionar, ¿no? Es decir, puede provocar un rebote como hoy o cualquier argumento, pero al final no os convertéis esclavos de las noticias porque os va a totalmente distorsionar lo que queréis hacer, el plan de trading que queréis llevar, que yo creo que al final eso es lo más importante, ¿no? Y poco más, ¿no? Es decir, realmente no hay mucho más que comentar en este rebote sobre todo los índices europeos y
principales índices americanos también. Y pensamos, bueno, pues que son ahora mismo los niveles de mayor referencia, sobre todo de un corto plazo mayor, para tener en cuenta en vuestra propia operativa, ¿no? Los que consideramos ahora de mayor relevancia. Pues nada más, o sea, prácticamente ya os digo, si ahora mismo cualquier duda que podáis tener adicional lo vamos viendo, lo comentamos entre todos, algo que haya quedado por ahí en el tintero, que veáis que queráis que analice. Pero esto es lo más destacado, ¿no? Y la idea es clara. El rebote seguirá parece ser que está perdiendo un poquito de fuerza, pero sobre todo en algunos casos todavía le puede quedar algo de recorrido, como el caso del DAX. Un poco indefinida el escenario técnico en Estados Unidos, quitando el Nasdaq, que otra vez ha vuelto a zonas donde se podría volver a vender. Y en Europa, bueno, pues el rebote en gran parte hecho, ¿no? Y estaba además, como comentaba, ¿no? Perdiendo un poco de fuerza, ya no le doy yo mucho más recorrido al alza, ¿no? Para los alcistas. Vale, ahora bueno, preguntarme lo que queráis, ¿eh? Veo que hay alguna pregunta. Me pregunta Alejandro, aunque no, siempre verá que digo eso, que comente un poco un posible hombro cabeza hombro en el dólar yen, ¿no? Ya sabéis que esto trata sobre todo de índices, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Bueno, sabéis que está habiendo una compra masiva, ¿no? En cuanto en momentos de cuando el riesgo se eleva y los inversores, sobre todo los propios inversores japoneses, los fondos de pensiones, huelen el miedo, se dedican como locos a comprar sus bonos que están en negativo. Esto es una locura, ¿eh? O sea, yo no voy a volver un poco a hablar del dogma macroeconómico y de la locura en la que estamos, pero es una locura, es decir, que prácticamente el mercado de renta fija, que es el mercado más importante del mundo, tanto renta fija privada como de renta fija pública, estemos en gran parte, sobre todo en los estados de mayor desarrollo, más occidentalizados, ¿no? Incluido Japón, pues en gran parte de los bonos en negativo, es decir, que los inversores prefieran en este sentido cobrar, ¿no? Es decir, pagar por tener el dinero ahí tranquilo, que estar moviendo en el otro lado, es una sensación de, evidentemente, de desconfianza hacia a la situación actual que es muy grave, ¿no? En este sentido. Y Japón es otro ejemplo, ¿no? Es otro ejemplo muy claro, ¿no? En este sentido. Y el yen, pues bueno, ha habido subidas totalmente brutales, ¿no? Bueno, no me enrollo, vamos a ver el dólar yen, creo que me has dicho, en escala diaria. Alejandro? En escala semanal. Bueno, sí, bueno, ya en semanal se está viendo, ¿no? Pero vamos, que el movimiento al alza del dólar contra el yen, es decir, compras de dólares y ventas de yenes, todavía ya un poco esté muy saturado y pueda caer incluso más, evidentemente que es un escenario muy positivo para tener en cartera activos de menos riesgo, activos que se van a comportar como refugio, pues vender dólar yen es un planteamiento bastante interesante si siguen las caídas y si sigue pues el aumento de la aversión por el riesgo, ¿no? De que los inversores quieran seguir protegiendo sus carteras. Y esta es una de las principales posiciones en ese aspecto, ¿no? Esto es un termómetro de riesgo. El dólar yen también es un termómetro de riesgo puro y duro, ¿no? Entonces esta ruptura es muy importante. Esta ruptura de los 116 es fundamental y el hombro cabeza a hombro es este que me comenta nuestro amigo Alejandro, más o menos. Ya os digo que esto no es matemáticas. Estaríamos viendo aquí una especie de hombro, la cabeza, el hombro, el pullback, de nuevo a la clavicular, a la línea
clavicular que hemos marcado y bueno, podríamos medir más o menos hasta dónde podría llegar este movimiento, ¿no? Yo lo mediría desde el pullback, que es donde de nuevo se han implementado ventas muy fuertes, y sí, podría caer, ¿no? Podríamos verlo, técnicamente tiene sentido, ¿no? Que lo podamos ver en zonas de 1.11 sin ningún tipo de problema. Es decir, sí, está en formación, y ya no solo está en formación, ¿no? Sino que este pullback a la clavicular confirma de nuevo las ventas y de hecho no es que lo haya confirmado, es que la venta ha sido súper agresiva. Los últimos días se ha vendido y se han comprado yenes de forma excepcional, ¿no? Entonces, ojo, porque esto es un termómetro importante, como estábamos comentando, si el mercado sigue nervioso, cortos de dólar yen siempre es una buena alternativa. Activo refugio, comprar volatilidad con el VIX, comprar yenes, comprar francos suizos, es decir, cuando no sé qué comprar y no queréis poneros cortos, porque no, pues son donde va el dinero de los mercados, ¿no? Donde va a comprar oro, donde vamos a comprar yenes, donde vamos a comprar francos suizos, donde se compran dólares, por eso que el dólar esté cayendo respecto al franco suizo cuando son dos divisas de ambas de bastante fortaleza, quiere decir que la cosa está fea, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me quedo sin tiempo, chicos, porque ya me he quedado, ya siempre me enrollo más de la... Bueno, a ver, Alejandro me pregunta que si se puede dejar cerrar hasta objetivo o que miedo que la bolsa rebote. No, hombre, a lo mejor haría algo híbrido, me cerraría una parte y me quedaría con otra. ¿Por qué? Porque el objetivo técnico todavía está vigente, a lo mejor me cierro un 70% de la posición y el resto lo dejaría, ¿no? Si seguimos con la incertidumbre. También depende de la cartera que tengas, ¿no? Bueno, perdonadme todos, pero me quedo sin tiempo. Me he pasado ya de las 4. Yo no sé si queda alguna pregunta más, pero lo voy a tener que aplazar para otro momento. Tenemos seminario ahora mismo de Pablo Gil. Me podéis hacer cualquier pregunta si queréis a mi correo electrónico de borja.rubia@xtb.es, lo que necesitéis. Y ahí, bueno, os contesto si queda algo pendiente. Nada más, por mi parte es todo. Ya terminamos los afternoon meeting de esta semana. Ya sabéis que son los lunes y los miércoles de 3 a 4 de la tarde. El lunes que viene, tercera semana de febrero, nos volvemos a ver. Vamos a ver cuál es el escenario que nos va quedando. Y nada, por mi parte es todo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Que tengáis una muy buena tarde y, por supuesto, un muy buen trading. Un saludo a todos.